Bienvenidos a Observatorio Histórico. Este vídeo ha sido creado con inteligencia artificial para reconstruir el pasado como nunca antes lo habíamos visto. Aquí no solo contamos historia, la recreamos para que puedas sentirla. Si te interesa este tipo de contenido, suscríbete ahora, porque lo que estás a punto de ver no es solo Roma, es la primera megaciudad de la humanidad. Imagina esto por un momento. Estás caminando por una ciudad donde viven más de 1 millón de personas, donde el agua fluye constantemente por encima de tu cabeza, donde el poder político decide el destino de continentes enteros, y donde cada calle está llena de ruido, comercio, ambición y vida. No estamos hablando de Nueva York, ni de Tokio. Estamos en la antigua Roma, hace más de 2000 años. Pero lo más sorprendente no es su tamaño. Es que esta ciudad, que dominaría el mundo durante siglos, empezó como algo mucho más frágil. Según la tradición, todo comienza en el año 753 a.C., con una historia casi mítica. 2 hermanos, Rómulo y Remo, y una fundación marcada por la violencia. Rómulo mata a Remo y se convierte en el primer rey. Desde ese momento, la ciudad empieza a crecer, pero no como un gran imperio, sino como un pequeño asentamiento rodeado de amenazas constantes. Y aquí es donde todo cambia, porque Roma no desaparece cuando debería. En el año 390 a.C., los galos saquean la ciudad y la dejan prácticamente destruida. Cualquier otra civilización habría desaparecido. Pero Roma no. Roma reconstruye. Roma aprende. Roma se adapta, y ese patrón se repetirá una y otra vez a lo largo de su historia. Mientras la ciudad se levanta de las cenizas, su estructura política también evoluciona. Al principio es una monarquía, gobernada por reyes, pero ese sistema no dura para siempre. En el año 509 a.C., los romanos expulsan al último rey, Tarquinio el Soberbio, y crean algo completamente nuevo, una república. Y aunque hoy esa palabra nos resulta familiar, en ese momento era una innovación radical. El poder ya no depende de una sola persona, sino de instituciones, de debates, de decisiones compartidas. El Senado comienza a tomar protagonismo, y las familias más influyentes compiten por el control político. Pero esta nueva forma de gobierno no solo cambia la política, también transforma la ciudad. Porque a medida que Roma se organiza mejor, empieza a expandirse. Primero domina la península itálica, luego cruza el mar, y pronto se enfrenta a uno de sus mayores rivales, Cartago. Las guerras púnicas no son solo conflictos militares, son el punto de inflexión que convierte a Roma en una potencia mediterránea. Tras la victoria, el flujo de riqueza, esclavos y recursos hacia la ciudad se dispara. Y mientras tanto, la propia Roma empieza a cambiar por dentro. Las calles se llenan de comerciantes. Los mercados crecen. Las casas se multiplican en altura. La población aumenta sin parar. Y aquí aparece uno de los elementos más fascinantes. Roma no solo conquista territorios, también absorbe culturas. Dioses, costumbres, tecnologías, todo se integra. No es una ciudad estática, es una ciudad en constante transformación. Pero esta expansión tiene un precio. A medida que Roma se hace más grande, también se vuelve más compleja. Las tensiones sociales aumentan, la diferencia entre ricos y pobres se amplía, los conflictos políticos se vuelven más intensos, y poco a poco, el sistema republicano empieza a mostrar sus límites. Y en medio de ese caos, surgen figuras que cambian el rumbo de la historia. Generales que acumulan poder, líderes que ya no solo quieren influir en la política, sino controlarla por completo. Entre ellos, uno destaca especialmente, Julio César. Su ascenso marca el principio del fin de la República, porque cuando cruza el Rubicón con su ejército, no solo desafía al Senado, desafía todo el sistema. Pero su historia no termina en victoria, sino en asesinato. Y ese momento, aparentemente final, es en realidad el inicio de algo aún más grande. Porque tras su muerte, Roma no vuelve atrás. En su lugar, aparece una nueva figura, Octavio Augusto. Él no se presenta como rey, ni como dictador, sino como el primer ciudadano. Pero en la práctica, se convierte en el primer emperador. Y con él comienza una nueva etapa, el Imperio Romano. Y ahora la ciudad entra en su fase más impresionante. La población supera el 1 millón de habitantes. Las construcciones se vuelven más ambiciosas.
El poder se centraliza, y Roma deja de ser solo una capital para convertirse en el centro de un mundo que abarca 3 continentes. Pero la ciudad no crece de forma caótica. Aquí es donde empieza a verse algo clave. Roma funciona como una estructura organizada donde cada elemento cumple una función. El agua llega desde kilómetros de distancia gracias a acueductos. Los alimentos se distribuyen desde mercados gigantes. Las leyes se debaten en espacios públicos. El entretenimiento moviliza a miles de personas al mismo tiempo. Y todo esto ocurre simultáneamente. Mientras un senador discute leyes en el foro, un comerciante vende especias traídas del este. Mientras un general planea campañas militares, miles de ciudadanos llenan estadios para ver carreras o combates. La ciudad no se detiene. Nunca. Pero lo más interesante es cómo todo está conectado sin que los propios romanos lo perciban como algo extraordinario. Para ellos, esto es normal. Vivir rodeados de infraestructuras gigantescas, de edificios monumentales, de sistemas complejos. Es simplemente su día a día. Y sin embargo, si nos detenemos un momento, empezamos a entender la magnitud real de lo que estamos viendo. Porque Roma no solo está creciendo, está resolviendo un problema que ninguna otra civilización había resuelto antes: cómo hacer funcionar una ciudad de más de 1 millón de personas. Y la respuesta no está en un solo lugar, ni en un solo sistema. Está en todo lo que vamos a empezar a recorrer ahora. Desde el corazón político donde se toman decisiones que afectan a millones, hasta los barrios donde vive la mayoría de la población. Desde los espacios de poder, hasta los lugares donde la gente se reúne, negocia, se entretiene y sobrevive. Porque entender Roma no es solo mirar sus monumentos, es entender cómo vivía la gente dentro de ellos. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Ahora imagina que avanzas unos pasos más dentro de la ciudad y llegas al lugar donde todo converge. No es el edificio más alto ni el más espectacular a simple vista, pero sí es el más importante. Aquí es donde Roma toma decisiones, donde se construye su poder día a día: el Foro Romano. El Foro Romano no es solo una plaza, es un espacio donde política, religión, economía y vida social se mezclan constantemente. Mientras caminas por aquí, puedes ver senadores entrando en la Curia Julia, el edificio donde se debaten leyes que afectan a territorios que están a miles de kilómetros. Dentro, unos 600 hombres discuten, negocian, conspiran. No siempre buscan el bien común, muchas veces buscan poder, influencia, ventaja. Pero justo fuera, en la misma plaza, la escena es completamente distinta. Comerciantes, ciudadanos, oradores, todos ocupan el espacio. En el centro se levanta la tribuna, la rostra, donde figuras públicas hablan directamente al pueblo. Y aquí ocurre algo clave. La política en Roma no está aislada, está expuesta. El poder se muestra, se discute, se vive en público. Y mientras esto sucede, hay otro elemento que no se ve a simple vista pero que lo sostiene todo: la religión. Muy cerca, el templo de Vesta mantiene una llama encendida de forma continua durante siglos. No es solo un símbolo, es una creencia profunda. Los romanos piensan que si esa llama se apaga, todo podría derrumbarse. Así que mientras los políticos debaten y la gente comercia, unas sacerdotisas dedican su vida a mantener ese fuego vivo. Pero la ciudad no se detiene aquí, porque si levantas la vista, justo por encima del foro, hay algo que cambia completamente la percepción del poder. La colina palatina, o Palatino, domina visualmente el centro de la ciudad. Y no es casualidad, aquí viven los emperadores, desde las residencias relativamente sencillas de Augusto hasta complejos gigantescos como los que construiría más tarde Domiciano. Este lugar se transforma en un símbolo físico del poder absoluto. Pero lo interesante no es solo el tamaño de estos palacios, sino cómo están diseñados. Por un lado, espacios públicos donde el emperador recibe embajadores, muestra riqueza, proyecta autoridad. Por otro, zonas privadas completamente separadas, donde vive su familia, lejos de la mirada pública. Es una arquitectura que refleja perfectamente cómo funciona el poder en esta etapa, visible, pero también inaccesible. Y mientras arriba se toman decisiones y se exhibe el poder, abajo la ciudad sigue con su ritmo frenético. Porque Roma no vive solo de política. De hecho, si sigues descendiendo hacia las zonas más abiertas, empiezas a escuchar algo distinto. Ruido, multitudes, gritos, energía. Aquí es donde Roma se entretiene. El Circo Máximo es el estadio más grande del mundo antiguo, capaz de albergar a más de 150.000 personas.
Las carreras de cuadrigas no son solo un deporte, son una obsesión colectiva. Equipos, colores, rivalidades. La ciudad entera se divide y se identifica con ellos. Las emociones se disparan, las apuestas vuelan, y los accidentes son brutales. Pero si hay un lugar que representa mejor la intensidad del entretenimiento romano, es el Coliseo. Aquí no hay accidentes, aquí todo está diseñado. Combates de gladiadores, ejecuciones, cacerías de animales traídos desde África o Asia. Todo forma parte de un espectáculo cuidadosamente organizado. Y lo más impresionante no está solo en la arena, sino debajo. Un sistema oculto de túneles, plataformas y elevadores permite que animales y luchadores aparezcan de repente, como si surgieran de la nada. Para el público, es magia. Para los que están abajo, es trabajo duro, precisión y riesgo constante. Pero mientras miles de personas llenan estos espacios, hay algo que hace posible que toda esta ciudad funcione cada día sin colapsar. Y aquí es donde entramos en una de las mayores hazañas de la ingeniería romana. Los acueductos, como el Aqua Claudia, traen agua desde decenas de kilómetros de distancia. No hay bombas, no hay motores, solo gravedad, cálculo preciso y una ejecución impecable. El agua llega de forma constante, alimentando fuentes, baños públicos, casas de los más ricos, y manteniendo la ciudad en movimiento. Y es justo aquí donde la imagen de Roma cambia por completo. Porque si hasta ahora hemos visto el poder, los espectáculos y las grandes construcciones, ahora entramos en la parte más real de la ciudad. La vida cotidiana. Imagina que te despiertas en una insula, un edificio de apartamentos donde vive la gran mayoría de la población. No es un lugar cómodo. Las paredes son finas, el ruido es constante, y el espacio es reducido. En una sola habitación puede vivir toda una familia. Y mientras más arriba estés, peor es la situación. Menos agua, más calor, más peligro. Porque estos edificios no están diseñados para durar siglos como los templos o los palacios. Están construidos rápido, con materiales baratos, y los incendios o derrumbes son relativamente frecuentes. De hecho, el propio Estado termina interviniendo para limitar la altura de estas construcciones, porque la ciudad empieza a crecer hacia arriba de una forma difícil de controlar. Pero a pesar de todo, aquí hay vida, mucha vida. Desde primera hora de la mañana, las calles se llenan. Pequeños negocios a pie de calle donde se vende prácticamente de todo: pan recién hecho, aceite, vino, telas, herramientas. El olor cambia a cada paso. El sonido también. Voces negociando, animales pasando, gente moviéndose sin parar. Y mientras avanzas por estas calles estrechas, empiezas a notar algo importante. Roma no es silenciosa, no es ordenada, no es limpia como podríamos imaginar una gran ciudad ideal. Es intensa, caótica, vibrante. Pero esa intensidad tiene una lógica interna. Porque todo este movimiento no es aleatorio. Está impulsado por una economía que conecta regiones enteras del mundo conocido. Los productos que ves aquí no vienen solo de los alrededores. Llegan desde Hispania, desde Egipto, desde Oriente. El puerto de Ostia funciona como una puerta de entrada constante de mercancías, y desde allí todo fluye hacia el interior de la ciudad. Y mientras ese flujo comercial mantiene abastecida a la población, hay otro elemento que regula la vida diaria de forma casi invisible: el tiempo social. Porque en Roma, el día no gira solo en torno al trabajo. Gira también en torno a los encuentros. Porque sin agua, todo se detendría. No habría higiene, no habría baños, no habría vida urbana tal como la conocemos aquí. Y mientras observas estas estructuras elevadas cruzando el paisaje, te das cuenta de algo importante. Roma no depende de un solo elemento. No es solo poder político, ni solo entretenimiento, ni solo ingeniería. Es la combinación de todo. Pero aún nos falta algo esencial. Porque hasta ahora hemos visto dónde se decide, dónde se gobierna, dónde se entretiene la gente. Pero no hemos visto cómo vive la mayoría de la población. Y ahí es donde la historia se vuelve mucho más cercana. Porque la verdadera Roma no está solo en los palacios ni en los grandes monumentos. Está en las calles, está en los edificios donde vive el 90% de la población. Y eso es lo que vamos a explorar ahora. Las termas, como las de Termas de Trajano, no son simplemente un lugar para bañarse. Son uno de los centros sociales más importantes de la ciudad. Aquí no importa tanto tu estatus, porque coinciden personas de distintos niveles sociales, aunque no necesariamente mezcladas del todo.
El recorrido dentro de las termas es casi un ritual. Empiezas haciendo ejercicio, luego pasas por salas templadas, calientes y finalmente frías. Pero entre cada espacio ocurre algo más relevante: conversaciones. Aquí se habla de política, de negocios, de rumores. Se hacen acuerdos, se crean relaciones, se intercambia información. Es un espacio donde la ciudad se conecta a nivel humano. Y mientras tanto, todo esto es posible gracias a algo que ya vimos antes, pero que ahora cobra más sentido. El agua que llega por los acueductos termina aquí, alimentando piscinas gigantes, sistemas de calefacción y fuentes. Pero la vida en Roma no es igual para todos, porque mientras algunos ciudadanos disfrutan de estos espacios, otros sostienen todo este sistema desde una posición completamente distinta: los esclavos. Y aquí es donde la ciudad muestra otra de sus realidades. Los esclavos están en todas partes. Trabajan en casas, en talleres, en construcciones, en sistemas ocultos como los que vimos bajo el Coliseo. Sin ellos, gran parte del funcionamiento diario sería imposible, pero su vida está completamente condicionada por su situación. Sin embargo, incluso dentro de esa estructura, hay matices. Algunos esclavos pueden comprar su libertad con el tiempo. Otros llegan a ocupar posiciones de confianza dentro de las casas más poderosas. No es un sistema uniforme, pero sí es un sistema fundamental. Y mientras observas todo esto, empiezas a entender algo que no se percibe al principio. Roma no es solo una ciudad grande. Es una ciudad que ha encontrado formas de organizar la convivencia de miles y miles de personas con necesidades, roles y realidades completamente distintas. Desde el senador que debate leyes, hasta el comerciante que vende en la calle. Desde el emperador en su palacio, hasta la familia que vive en una habitación compartida. Todos forman parte de una estructura que, aunque desigual, funciona. Pero esa estabilidad no es eterna, porque cuanto más crece la ciudad, más difícil es mantener ese equilibrio. Y poco a poco, empiezan a aparecer señales de desgaste. Problemas económicos, inflación, dificultad para gestionar territorios tan amplios, presión en las fronteras, cambios políticos constantes, emperadores que duran poco tiempo, decisiones que ya no tienen el mismo impacto que antes. Y mientras todo eso ocurre, la ciudad sigue funcionando, pero ya no con la misma solidez. Es un cambio lento, casi imperceptible al principio, pero constante, y es aquí donde entramos en la última fase de esta historia. Porque Roma no cae de un día para otro. Se transforma, y esa transformación es lo que vamos a ver ahora. Y es en este punto donde la historia de Roma deja de ser solo una historia de crecimiento, y se convierte en una historia de transformación. Porque mientras caminas por sus calles en los últimos siglos del imperio, todo sigue ahí. Los edificios, los foros, los acueductos, los baños, los mercados, pero la sensación ya no es la misma. Algo ha cambiado, no de forma repentina, no como una explosión, sino como un desgaste progresivo que se va acumulando con el tiempo. A partir del siglo III después de Cristo, el imperio empieza a enfrentarse a problemas que ya no puede resolver con la misma eficacia que antes. Las fronteras son demasiado extensas. Defenderlas requiere más recursos, más soldados, más organización. Pero al mismo tiempo, la economía empieza a resentirse. La moneda pierde valor, los impuestos aumentan, y mantener la maquinaria del imperio se vuelve cada vez más complicado. Y mientras tanto, dentro de la propia ciudad, el poder político se vuelve inestable. Emperadores que suben y bajan en cuestión de años, a veces meses. Decisiones que cambian constantemente. Falta de continuidad. Lo que antes era una estructura relativamente sólida ahora empieza a mostrar grietas. Pero la ciudad no se detiene de golpe. La gente sigue yendo a las termas. Los mercados siguen funcionando. Las calles siguen llenas. Esa es quizá una de las partes más fascinantes de Roma. Incluso en declive, sigue siendo una ciudad viva. Sin embargo, el equilibrio es cada vez más difícil de mantener. Y entonces, empiezan a llegar presiones externas más intensas. Pueblos que durante siglos habían estado en las fronteras ahora cruzan hacia el interior. No siempre como invasores violentos, a veces como grupos que buscan asentarse, pero el efecto es el mismo. El control del imperio se debilita. Uno de los momentos más simbólicos ocurre en el año 410 después de Cristo, cuando Roma es saqueada por los visigodos. No era la primera vez que la ciudad sufría un ataque, pero esta vez el impacto psicológico es enorme. Roma, la ciudad que durante siglos había dominado el mundo, ya no es intocable. Y ese proceso continúa, hasta que en el año 476 después de Cristo,
ocurre un hecho que tradicionalmente marca el final de una era: la caída del Imperio Romano de Occidente. El último emperador, Rómulo Augustulo, es depuesto. No hay una gran batalla final, no hay un momento épico único. Es más bien el resultado de todo lo que hemos visto: acumulación de problemas, cambios graduales, pérdida de control. Pero aquí es donde conviene detenerse un segundo. Porque aunque el Imperio Occidental desaparece, Roma no desaparece. La ciudad sigue existiendo, sus edificios siguen en pie, muchos de ellos durante siglos. Su influencia no se borra. De hecho, empieza una nueva etapa en la que sus ideas, sus estructuras y su forma de entender el mundo se transforman y se integran en otras sociedades. Y aquí es donde la historia conecta directamente con nosotros. Porque si miras a tu alrededor hoy, hay más de Roma de lo que parece. El Panteón de Roma sigue en pie después de casi 2000 años, y su diseño ha influido en edificios por todo el mundo. El Coliseo sigue siendo un icono reconocible al instante. Pero más allá de lo visible, hay algo incluso más profundo. El derecho romano sigue siendo la base de muchos sistemas legales actuales. La idea de república, de senado, de ciudadanía, todo eso tiene raíces aquí. Incluso la forma en la que organizamos las ciudades, con infraestructuras, espacios públicos, distribución de servicios, tiene paralelismos claros con lo que Roma desarrolló. Y sin darnos cuenta, hemos heredado muchas de esas soluciones. Lo que Roma hizo no fue solo construir una ciudad enorme. Fue experimentar, equivocarse, adaptarse y encontrar formas de gestionar una complejidad que hoy seguimos enfrentando. Cómo organizar millones de personas en un mismo espacio. Cómo distribuir recursos. Cómo equilibrar poder, sociedad y economía. La diferencia es que ellos lo hicieron primero. Y eso cambia la forma en la que vemos todo lo anterior. Porque ya no estamos solo observando ruinas o reconstrucciones. Estamos viendo el origen de muchas cosas que hoy consideramos normales. Y ahora la pregunta no es solo qué fue Roma. La pregunta es: ¿hasta qué punto seguimos viviendo dentro de su legado sin darnos cuenta? Si te ha gustado esta reconstrucción, déjalo en comentarios. ¿Qué otra ciudad o civilización te gustaría ver recreada con inteligencia artificial? Y no olvides suscribirte a Observatorio Histórico, porque en el siguiente vídeo no solo vamos a contar el pasado. Vamos a volver a caminar dentro de él.